Hola, ¿qué dice? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. Un minuto pasan de las 11 de la noche en la República Argentina. Y quiero arrancar el programa diciéndole que la Argentina está obviamente en una situación muy singular, muy impar. Hablo en términos económicos, en términos financieros y también en términos sociales. Y en esa Argentina que vive una crisis realmente dramática, la realidad es que hemos atravesado como sociedad el proceso electoral de una forma realmente ejemplar. Los argentinos tuvimos la oportunidad de elegir a quienes nos van a representar y de canalizar esa demanda en términos institucionales y también en términos políticos. Y obviamente esto no es menor, sobre todo si uno tiene en cuenta el contexto y al mismo tiempo tiene en cuenta que en muchas sociedades en el mundo las frustraciones que genera vivir en un entorno donde la competitividad, donde el individualismo, donde la falta de interés por el otro se manifiesta permanentemente, bueno, que todo eso termina impactando negativamente en el entorno democrático en el cual nos movemos. En la Argentina, afortunadamente, en el día de ayer pudimos elegir nuevamente a nuestros representantes. La pregunta que hay que hacerse, la pregunta obligada, la pregunta que vamos a estar respondiendo en el día de hoy, es cómo va a quedar esa Argentina. ¿Qué va a pasar con el presidente electo Alberto Fernández? ¿Cuál es la Argentina que va a recibir? Y mire, si bien es un escenario sumamente complejo, yo lo que quiero proponerles es que pensemos en 3 o 4 elementos que sin ninguna duda van a conformar una nueva realidad. Y dentro de esos elementos, claramente las demandas sociales van a tener un rol protagónico. Las urgencias hoy hablan del hambre, hablan de la erosión del salario, hablan de la incapacidad de jubilados, pensionados, personas que reciben asignaciones sociales en la Argentina, de comprar sus medicamentos, de comprar los alimentos, de atender a los consumos básicos que quiere realizar cualquier familia en nuestro país, pagar las tarifas, por ejemplo. Eso va a ser parte de la Argentina que va a recibir Alberto Fernández. Una Argentina que va a tener que atender primero esas demandas. Hay muy poco tiempo para hacerlo porque se trata de urgencias, absolutamente de urgencias. Y ese es un elemento fundamental de lo que viene. En segunda instancia, déjeme decirle que en la Argentina del 10 de diciembre en adelante va a haber sectores del poder real de nuestro país que van a ser mucho más poderosos que hace 4 años. Que a lo largo de estos últimos 4 años ha habido una transferencia de riqueza muy importante de su bolsillo y de mi bolsillo a las ganancias que han tenido estas compañías, muchas de ellas vinculadas al poder, muchas de ellas vinculadas al sector de las tarifas, de la energía, y que todos esos sectores, todas esas empresas, son actores que juegan un rol importante en cualquier economía. Son quienes van a dirigir en gran medida, o en todo caso van a tratar de dirigir las políticas del gobierno. Van a pedir, por supuesto, van a tratar de hacer poder real, llevar a cabo un lobby, llevar a cabo negociaciones, ponerse en contacto con distintos medios de comunicación para canalizar su mensaje. Todo eso va a estar en la Argentina, pero lo que quiero que piense es esto: no es lo mismo cada una de estas empresas, cada uno de estos poderes reales de la Argentina, la situación que tenían hace 4 años de la que van a tener de aquí en adelante. Son mucho más poderosos, tienen mucho más dinero y mucho más alcance para tratar de obtener aquello que han definido como un objetivo. Esto es parte también de la Argentina que viene. Y además déjeme agregarle 2 cuestiones que son centralmente políticas. La primera es que Alberto Fernández se presenta como un arquitecto, como alguien que ha podido hilvanar las distintas corrientes dentro de lo que se llama el Frente de Todos, pero que seguramente va a tener demandas internas, va a tener demandas de cada uno de estos sectores, porque él responde, él es el responsable, políticamente hablando, y va a tener presiones hacia adentro de esa fuerza política. También las va a tener hacia afuera, hacia la sociedad. Aquello que la sociedad le va a demandar, aquello que quienes lo votaron y quienes no lo votaron también van a tratar de obtener de Alberto Fernández. Va a ser el arquitecto y va a tener que tener
un equilibrio realmente importante en términos políticos. Quizás el último elemento, hay muchísimos, mire, la verdad que hay muchísimos, pero el último que quiero mencionarle antes de empezar con nuestro programa es el que ha dejado el presidente Macri, un presidente Macri que ha redoblado la apuesta, que es cierto que ha conseguido mayor número de votos que los que había registrado en las PASO, pero que para tratar de obtener ese resultado ha puesto en juego un discurso que tiene que ver con el odio en la Argentina, un discurso que tiene que ver con la polarización, con volvernos más intransigentes, por lo menos de un sector de la sociedad. Se ha vendido prácticamente la campaña del miedo, la campaña del terror, se ha dicho cualquier cosa de quienes hoy son gobierno electo. Esto está en los mensajes de WhatsApp, usted puede consultarlo en las redes sociales. La campaña ha girado en torno al odio y ese discurso del odio ha sido legitimado no solamente por un sector de la sociedad, sino también por los medios de comunicación. Cualquiera que no se manifieste en contra de ideas relacionadas con la xenofobia, con la discriminación, con la marginación social, claramente ha sido un elemento que ha ayudado a justificarlo, a legitimarlo, y esto no podemos permitirlo. Mire, la Argentina está muy cerca de ser considerada una democracia de baja intensidad, una democracia donde cada tanto se hace un proceso electoral y eso termina validándolo y termina revistiéndolo del concepto democrático. Pero una democracia es muchísimo más. Una democracia tiene que tener hacia adentro, en su dinámica, derechos y deberes, y sobre todo tiene que tener políticas públicas que atiendan al bienestar común. Mucho de esto ha faltado en la Argentina y sin ninguna duda es una tarea pendiente que esperemos que el Frente de Todos lleve a cabo. Esperemos que así sea.